Gloria Trevi sigue llenando estadios, sus canciones suenan en la radio y nuevas generaciones la descubren. Pero, seamos honestos, la sombra de la controversia nunca, pero nunca, se ha ido del todo. ¿Cómo es que una de las artistas más exitosas de la historia de la música en español pasó de ser un ídolo juvenil a protagonizar uno de los escándalos más mediáticos y oscuros del espectáculo? Y más importante aún, ¿cómo logró volver? Hoy vamos a desentrañar el fenómeno de Gloria Trevi, desde su ascenso meteórico hasta su situación actual, pero lo haremos sin caer en el aplauso fácil ni en la cancelación. Vamos a analizar los hechos, las percepciones y las preguntas que siguen en el aire. Porque para entender el presente, a veces hay que mirar de frente al pasado, por más incómodo que sea. Para entender a Gloria Trevi, primero hay que viajar a finales de los 80 y principios de los 90. México y toda Latinoamérica vivían una época de cambios. La música pop estaba dominada por fórmulas bastante predecibles, baladas románticas y coreografías ensayadas. Y de repente irrumpe ella, una joven con el pelo alborotado, medias rotas y una energía que parecía un huracán en el escenario. No era solo su apariencia, eran sus letras. Hablaba de cosas que nadie se atrevía a tocar en la música comercial: a la virginidad, en Pelo Suelto, la libertad sexual, la crítica social. Era una bocanada de aire fresco, o más bien, una explosión de rebeldía. Su primer disco, ¿Qué hago aquí?, fue un éxito instantáneo. Canciones como Doctor Psiquiatra se convirtieron en himnos para una juventud que se sentía incomprendida. Gloria no era una cantante más, era un fenómeno cultural. Llenaba estadios, sus calendarios con fotos atrevidas se vendían por millones, y sus películas, aunque criticadas, eran éxitos de taquilla. Se conectó con una generación que estaba cansada de lo mismo de siempre. Ella representaba la libertad, el derecho a ser diferente, a gritar, a romper las reglas. Era la antiestrella, la que se tiraba al suelo, la que interactuaba con su público de una manera visceral y auténtica. Sergio Andrade, su manager y productor, era visto como el genio detrás de la máquina. El arquitecto de este personaje que rompía todos los esquemas. El éxito era absoluto. La fama era estratosférica. Parecía que nada podía detenerla. Pero detrás de esa fachada de éxito y rebeldía, se estaba gestando una historia mucho más oscura. Una que eventualmente haría que todo se derrumbara de la forma más estrepitosa posible. Y entonces, la burbuja estalló. A finales de los 90, empezaron a surgir rumores. Historias que hablaban de un control excesivo por parte de Sergio Andrade, de un grupo de chicas jóvenes que vivían con ellos en condiciones extrañas, de manipulación y abuso. Al principio, muchos no lo creyeron. Parecía un ataque más contra la figura transgresora de Gloria. Pero en 1998, el libro La Gloria por el Infierno, escrito por Aline Hernández, una excorista del clan, destapó la caja de Pandora. El libro detallaba un sistema de reclutamiento de menores, manipulación psicológica y abusos sistemáticos orquestados por Andrade, con la supuesta complicidad de Trevi. El escándalo fue monumental. La pareja desapareció, huyendo de la justicia mexicana. Lo que siguió fue una cacería mediática internacional. Finalmente, en el año 2000, Gloria Trevi, Sergio Andrade y otra de sus coristas, María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, fueron arrestados en Río de Janeiro, Brasil. La imagen de la ídolo juvenil esposada, embarazada en prisión, dio la vuelta al mundo. Pasó casi 5 años en la cárcel, primero en Brasil y luego en México. Durante todo ese tiempo, el debate público estaba al rojo vivo. ¿Era Gloria una víctima más de Andrade, una joven manipulada desde la adolescencia, o era su cómplice activa en la red de abusos? La opinión pública se dividió radicalmente. Para muchos de sus fans, era inocente, una víctima atrapada. Para otros, era una figura monstruosa que había traicionado la confianza de miles de jóvenes que la veían como un modelo a seguir. Finalmente, en 2004, un juez en Chihuahua la absolvió de todos los cargos por falta de pruebas, mientras que Sergio Andrade fue condenado a varios años de prisión. Gloria Trevi salió libre, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Sería capaz de recuperar su carrera?
Y sobre todo, la confianza del público. Tras salir de la cárcel, el regreso de Gloria Trevi parecía una misión imposible. El estigma era enorme. Sin embargo, contra todo pronóstico, lo logró. Su primer álbum Post-Liberation, Como nace el universo, tuvo un recibimiento moderado, pero fue el inicio de una estrategia de reinvención. Poco a poco, Gloria fue reconstruyendo su imagen. Se presentó en programas de televisión, concedió entrevistas donde contaba su versión de la historia, presentándose como una sobreviviente, una víctima que había sido manipulada y engañada por Andrade desde que era una adolescente. Esta narrativa caló en una parte del público. Sus conciertos comenzaron a llenarse de nuevo, no solo con sus fans de siempre, sino también con nuevas generaciones que conectaban con su historia de resiliencia y su música, que seguía siendo energética y pegajosa. Pero, ¿fue un verdadero perdón del público? ¿O más bien, una especie de costumbre mediática? Aquí es donde el análisis se complica. Por un lado, es innegable que su base de fans leales nunca la abandonó y celebró su regreso como una victoria. Por otro lado, la industria del entretenimiento tiene una memoria corta y un buen producto musical, sumado a una narrativa de superación personal. Gloria se convirtió en jueza de programas de talento, protagonizó una telenovela basada en su vida y siguió lanzando éxitos. Parecía que el público, o al menos una gran parte de él, había decidido pasar página. Sin embargo, para otro sector de la sociedad, este regreso siempre ha sido incómodo. Consideran que nunca ha habido una rendición de cuentas real, que su narrativa de víctima total omite su posible grado de responsabilidad o conocimiento de lo que ocurría en el clan. La pregunta no es si fue legalmente culpable, ya que fue absuelta, sino si es moralmente aceptable su estatus de ídolo, sin una reflexión más profunda sobre su papel en la historia. Este debate es el que mantiene la controversia viva. Es así que llegamos a la actualidad. A pesar de los años, el caso Trevi Andrade sigue generando titulares. En los últimos tiempos, han surgido nuevas denuncias en Estados Unidos contra Gloria Trevi y Sergio Andrade por presunta corrupción de menores. Esto ha reavivado el debate con fuerza. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde defensores y detractores exponen sus argumentos. Programas de investigación y podcasts han vuelto a analizar el caso, presentando nuevos testimonios y perspectivas que cuestionan la versión oficial que Gloria ha mantenido durante años. Además, la reciente serie biográfica, autorizada por ella misma, Ella soy yo, ha sido su intento más ambicioso por controlar la narrativa y contar su verdad de forma definitiva. La serie fue un éxito de audiencia y, para muchos, solidificó su imagen de víctima. Sin embargo, para sus críticos, no fue más que una estrategia de relaciones públicas, muy bien producida, un relato unilateral, que busca limpiar su imagen de una vez por todas, sin dar espacio a las voces de otras presuntas víctimas que no comparten su versión de los hechos. Así, Gloria Trevi vive en una dualidad constante. Por un lado, es una superestrella que llena arenas y es aclamada por millones. Por otro, es una figura que no logra sacudirse las acusaciones y las dudas que la persiguen desde hace más de 20 años. La prensa sigue cubriendo cada nuevo desarrollo del caso, demostrando que, para bien o para mal, la historia está lejos de terminar. Entonces, ¿cuál es la conclusión honesta sobre Gloria Trevi? Sería muy fácil unirse al coro de fans que la ven como una santa mártir, o al de los críticos que la consideran un monstruo. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja y está llena de grises. Es innegable que fue una víctima de Sergio Andrade desde muy joven, captada por un depredador cuando apenas era una adolescente. Su talento fue explotado y su vida controlada. Sin embargo, también es válido preguntarse hasta qué punto una persona, incluso una víctima, puede ser consciente de los abusos que ocurren a su alrededor y no actuar, o incluso participar en la dinámica del sistema sin ser el cerebro de la operación. No se trata de hacer un linchamiento público, ni de repartir culpas, que la justicia ya ha juzgado. Se trata de entender que podemos reconocer su talento, su impacto cultural y su capacidad de resiliencia,
y al mismo tiempo sentirnos incómodos con las partes no resueltas de su historia. Podemos escuchar a las otras víctimas y validar sus experiencias sin que eso signifique necesariamente una condena total para Gloria. El fenómeno Trevi nos obliga a hacer preguntas difíciles sobre la fama, el poder, la manipulación y la delgada línea entre víctima y cómplice. Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva que satisfaga a todos. Y quizás esa sea la lección más importante, aunque algunas historias no tienen un final feliz ni un villano claro, solo un rastro de dolor y preguntas que nos acompañarán para siempre. Recuerda que quien te lo contó fue la madrina del chisme.